En el año 2008, el 31 de julio, la Corte Constitucional emitió una de las sentencias más trascendentales para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la sentencia T-760, una sentencia que hace revisión a 22 fallos de tutela, de los cuales 19 son referidos a derechos, a vulneraciones de derechos en el sistema y que han sido protegidos a través de fallos de tutela. 3 de los restantes son relacionados con el flujo de recursos al interior del sistema de salud. De los 19 casos, se destacan aspectos relevantes como aquel que establece que la seguridad social en salud, es decir, el derecho a la salud para los habitantes de Colombia, ciudadanos y extranjeros que residan en nuestro país, es un derecho de naturaleza fundamental. Esto, por fin, nos lleva a un escenario importante en relación a la protección de este derecho. Un derecho de naturaleza fundamental significa que no es necesario poderlo articular con otro derecho tal como la vida o la igualdad para exigir su restitución de manera inmediata. Estas 22 acciones de tutela revisadas por la Corte y promulgadas a través de la sentencia T-760 establecen igualmente que los colombianos y los residentes en el país tenemos derecho a los servicios de salud que se requieran, estén o no estén incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud, lo que conocemos como el POS. Significa que todo aquel servicio, tratamiento, insumo o procedimiento de salud que se requiera para conservar la vida en criterios de vida digna y en criterios de integralidad debe ser garantizado por el sistema. Las rutas de acceso son establecidas también dentro del marco normativo. Cuando el medicamento, el procedimiento, el insumo o el servicio está por fuera del Plan Obligatorio de Salud, debemos acceder por la vía de los comités técnicos científicos mediante una justificación que emite el médico tratante. Cuando el medicamento está dentro del Plan Obligatorio de Salud, pues simplemente se solicita el despacho o el suministro del mismo. Otro aspecto importante de la sentencia hace referencia a la calidad, a la oportunidad y a los servicios eficaces en relación al cumplimiento del derecho. En relación al término de calidad, la Corte en esta sentencia establece que a los ciudadanos colombianos y a los habitantes del país se nos deben garantizar los servicios en salud con los más altos estándares de calidad posible y que deben ser también suministrados de manera oportuna y que deben ser suministrados de manera eficaz. Esto para prevenir daños mayores o perjuicios irremediables, es decir, para prevenir la vulneración en la esencia misma del derecho. Otro de los puntos importantes de la sentencia hace referencia a la continuidad en la atención del servicio de salud que se venía recibiendo. Establece la Corte en esta sentencia que a nadie, a ninguna persona, se nos puede interrumpir un tratamiento cuando de él dependa la vida o la integridad de esa persona, y que debe ser continuo, y esa continuidad debe garantizar no solamente la continuidad del tratamiento, sino la calidad con la que se venía prestando ese tratamiento o ese servicio. Esto es importante en razón a que en un caso eventual en el cual yo pueda quedarme sin la capacidad económica de seguir pagando la EPS y vengo sometido a un tratamiento, en ningún momento la EPS podrá retirarme del servicio y podrá retirarme de la garantía del derecho. Si esto llegara a ocurrir, ya hay entonces jurisprudencia de la Corte que me protege ese derecho. Otro aspecto importante es la protección de poblaciones especiales: niños, niñas, adolescentes, población adulta mayor, poblaciones en condición de discapacidad,
poblaciones protegidas por la Constitución Nacional en razón a su condición de raza, como la población indígena, los afrodescendientes, las poblaciones isleñas, es decir, los de San Andrés y Providencias y las islas del Pacífico, las poblaciones de personas en condición de calle, las poblaciones de personas en condición de desplazamiento. Estas poblaciones son poblaciones de protección especial del Estado y el Estado entonces, a través de la legislación vigente y con ordenanza de esta sentencia de la Corte Constitucional, debe garantizar el máximo de la protección de estos derechos, generando inclusive inequidades positivas, es decir, normativas o leyes que los protejan de manera especial a diferencia del resto de la población. Otro aspecto importante de la sentencia T760 hace relación a la garantía del traslado y el hospedaje de un paciente y de su acompañante si se requiere cuando el nivel de complejidad del servicio de salud que se necesita no se encuentra disponible en su lugar de residencia. Esto significa que si una persona vive en una zona aislada y debe desplazarse a una ciudad capital donde le puedan hacer el procedimiento de salud o donde pueda recibir la atención en salud que requiere, la EPS, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado, está obligada a garantizar el traslado de ese paciente y el de su acompañante. Pero no solamente el traslado, sino también las condiciones de mantenimiento a esa ciudad donde se deben trasladar, es decir, hospedaje y alimentación, y en algunos casos eventuales gastos relacionados con el poder estar en esa ciudad a la que se tuvieron que desplazar. Otro aspecto muy importante de la sentencia T760 hace referencia a la protección especial de los niños, niñas y adolescentes como población preferente que tienen un POS específico universal que es igual tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo. En conclusión, la sentencia tiene 474 o 76 páginas supremamente importantes donde encontraremos la protección de los derechos ciudadanos en condiciones de dignidad y de la garantía de la vida de la mejor manera posible. La Corte entonces, a través de esta sentencia, dignifica a los habitantes del país en relación al ejercicio pleno del derecho a la salud.